Hoy arrancamos una nueva serie que se llama Encrucijadas. Esa es una nueva serie de 3 mensajes, 3 domingos a partir de hoy y dos domingos posteriores. Vamos a hablar de situaciones inherentes de nuestra vida que tenemos que tomar decisiones importantes, decisiones trascendentales. Yo sé que la vida en sí es de decisiones y decisiones. Hoy tomaron una decisión. ¿Cuál fue? Venir. Se acabó. Otros tomaron otra decisión, quedarse a ver el partido, ¿verdad? Del mundial. Si hubiera, lo malo es que no existe el hubiera, ¿verdad? Si hubiéramos pasado, aquí estuviéramos viendo el partido. Pero bueno, así que bueno, tomamos aquí una decisión. Están aquí, gracias. Los que están observando este mensaje vía YouTube, también gracias por tomar la decisión. Reciban una bendición, un saludo de parte de esta iglesia. Y bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si ponemos ese tiempo en las manos de Dios y vamos a orar? Padre, en el nombre precioso de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, que hoy se convierte en iglesia, porque tu iglesia está aquí presente. Te rogamos, Padre, que nos hables directamente a nuestros corazones el día de hoy y que tu palabra, que hoy se comparte con temor y temblor, no regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito tuyo al darnos ese privilegio de poder compartirlo en esta mañana. Y permite que ese siervo inútil mengue para que tú crezcas. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que hayan bajado el bosquejo que normalmente les enviamos, y si no, puede hacerlo de la aplicación de la iglesia. Y miren, vamos a ver ese pasaje que es muy interesante, porque Jeremías el profeta nos dice cosas importantes el día de hoy. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Creo que una de las cosas que tú y yo enfrentamos en nuestra vida, a veces aunque no nos demos cuenta, son esas famosas encrucijadas de la vida. Ahora, ¿qué entendemos por esta palabra de encrucijadas? Bueno, déjame decirles alguna definición que encontramos allí en el diccionario. Dice: encrucijadas, situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál escoger. Ojo, son situaciones que tenemos en nuestra vida, cualquier tipo de situación, donde tú y yo tenemos que tomar una decisión. Pero a veces esa decisión no sabemos cuál es la correcta, no sabemos cuál es la adecuada. Y entonces a veces nos aventamos como el borras, ¿no? Pues me late que es por acá, ¿no? Y resulta que no fue una sabia decisión. De hecho, recordemos que la vida misma es decisiones tras decisiones, decisiones tras decisiones. Siempre tenemos que tomar decisiones. Desde que amanece hasta que estamos ya para dormir, estamos tomando decisiones. Ahora, lo más interesante es que muchas de las decisiones no son tan importantes. Bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, ¿qué me voy a poner el día de hoy? Bueno, digo para mí, a lo mejor para la hermana sí, ¿verdad? Para una mujer dice: ay, qué bueno, no me queda, ay, no me queda. Y luego nos preguntan: ¿y cómo nos vemos? Y dije: muy bien. Si dices otra cosa, aguas, ¿eh? ¿Sí o no? Hay decisiones que no pasa nada al final de cuentas, pero hay otras decisiones que sí son muy, muy importantes, y tú y yo tenemos que saber exactamente cuál es la correcta, cuál es la decisión más importante. ¿Qué voy a estudiar? ¿Ese trabajo me conviene o no me conviene? ¿Voy o no voy a la iglesia? Que también es importante, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? La decisión más importante de tu vida: ¿qué voy a hacer con Dios o con Jesucristo en mi vida? Se acabó. Se acabó. Son decisiones importantes que tarde o temprano te tienes que enfrentar. De hecho, déjenme decirles algo: que los caminos de la vida, y no es la canción que ustedes conocen, ¿verdad? Y no voy a poner a cantar porque no canto, pero los caminos de la vida, déjenme decirles algo, son tan fáciles de seguir. Ay, sí, ahí. Son tan fáciles de seguir. ¿Sabes por qué? Porque te llevan por el camino más fácil. Y ese es el problema.
El problema es que no nos detenemos, como dijo aquí Jeremías, si se dan cuenta, Jeremías está diciendo algo muy importante. Si volvemos a poner, no sé si sigue ahí Samuel, ponme por favor el pasaje, porque Jeremías nos pone allí 5 cosas que tienes que hacer antes de tomar una decisión. Fíjense, a ver si la descubren. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Deténganse, número 1. Miren, número 2. Pregunten, número 3. Nuevamente, ¿qué dice? Pregunten, 4, y aparten. 5 cosas que tienes que hacer antes de tomar una decisión. ¿Te das cuenta? Son cosas importantísimas de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la promesa que dice Jeremías? ¿Cómo termina el versículo? ¿Hallarás qué? Descanso. Descanso. Esa es la idea. Ahora, Jesús lo dice de otra manera. Jesús lo dice de otra manera. Allí en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Fíjate lo que dijo Jesús. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino. Yo le puedo agregar ahí, aunque no debo de agregar nada a la Biblia. El camino de la vida, que conduce ¿a dónde? A la destrucción. Y luego lo más triste y lo más devastador es que dice, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y luego ¿qué dice? Y son pocos los que la encuentran. Y es muy cierto. Por eso mencioné que en la vida vas a tener oportunidades que te van a llevar y te van a llevar hacia una destrucción. Por eso dice Jeremías, detente, mira, pregunta y cambia. Muchas de esas cosas que tú y yo hemos hecho en nuestra vida tienen que ver porque nunca nos detuvimos. No te detuviste, te aventaste como el borras y al rato estamos sufriendo. Ese es el problema. Por eso el día de hoy vamos a arrancar esa serie de 3 mensajes que yo espero, de veras, si llevas muchos años de cristiano y aunque sea tu primera experiencia el día de hoy al venir a una iglesia cristiana, que sean de bendición para tu vida. Así que yo te pido, en el nombre de Jesús, de Dios mismo, que si veniste hoy, no dejes de venir los demás. ¿Por qué? Porque vamos a una serie. Si no vienes uno de los domingos, vas a perder la serie, vas a perder la bendición. Eso es lo importante. Así que ahí está la invitación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tarde o temprano, muchos tenemos que tomar decisiones. Pienso, por ejemplo, en aquellas personas que a lo largo de la vida ministerial de esta iglesia, que ya vamos para 50 y tantos años, ¿cuántas personas no han recibido a Jesús aquí en ese lugar? ¿Cuántas personas no han recibido a Jesús a través de un evento evangelístico? ¿Cuántas personas no han recibido a Jesús en un evento especial de la iglesia? Muchísimas, muchísimas. Y yo nada más me hago una pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Es el deseo de mi corazón que estén todavía conectados con Dios, que estén unidos con Dios, que estén comprometidos con Dios. Ese es el deseo de mi corazón. Pero el punto es que no me voy a detener en ello. Voy a tener que continuar, porque hay muchísimos peces que necesitan de Jesús. Amén. Necesitan de Jesús. Así que el día de hoy vamos a arrancar esta serie con la primera encrucijada que tú y yo tenemos y todos tenemos en nuestra vida. Y tiene que ver precisamente con el pasado de tu vida. Así que la encrucijada es, ¿seguiré a Dios o me atascaré en mi pasado? ¿Seguiré a Dios o me atascaré en mi pasado? Así que la primera encrucijada que vamos a ver el día de hoy es tu pasado. Nos vamos a aventar ahí, como yo luego digo, al baúl de los recuerdos, a las cosas que hemos hecho. Ay, pastor, pero eso duele. Sí, sí va a doler. Pero algo tú y yo tenemos que hacer. Ahora, recordemos algo. ¿Qué podemos hacer por nuestro pasado? No puedes, en primer lugar, recuerda, no puedes regresar el tiempo hacia atrás, ¿o sí? No. No podemos enmendar el pasado. Ya está, ¿estás de acuerdo? Las heridas tuyas, mis propias heridas de palabras que hicieron y dañaron mi corazón, yo pues, ay, no pasó nada, no sucedió. No, sí hubo algo. Entonces, ¿qué puedo hacer entonces con el pasado? Número 3.
puedo aprender de mi pasado. Puedo aprender. ¿Sabes por qué? Porque tu pasado ha hecho de ti lo que eres hoy en tu presente. Y a veces, cuando te miras al espejo, no te gusta lo que ves. Y no le eches la culpa a papá y a mamá, Echa la culpa a lo que hicimos en el pasado. Así que no podemos hacer nada, pero puedo aprender. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Por eso la primera encrucijada va a doler. Pero al final de cuentas, recuerda lo que dijo Jeremías. El descanso, ¿qué? Anhelado. El día de hoy queremos compartir con ustedes la vida de un hombre que las enseñanzas que dejó en la palabra de Dios han sido de bendición para miles o millones de personas. Y yo creo que a nosotros nos incluye ahí. Un hombre que nuestros respetos está ahí. Un hombre que al final de cuentas dijo que al final, así en nuestro lenguaje coloquial, dijo: no tengo cola que me pisen. Un hombre que se llama, ¿cómo? Pablo. ¿Pero qué creen? Este hombre Pablo, impresionante hombre de Dios, tuvo un pasado también. Y un pasado que dices: ay, manita, qué feo era. Así que vamos a ver la vida de Pablo, pero antes de ser Pablo, ¿cómo se llamó antes? Saulo. Entonces vamos a ver como primer punto de esta primera encrucijada a Saulo, Pablo, llamado antes Saulo. Y el número uno es que este Saulo tenía un pasado tormentoso. Anótenme esa palabra: tenía un pasado tormentoso. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 58, dice lo siguiente: lo sacaron a empellones. Ahora, al decir esto, lo sacaron en empellones, tenemos que ver el contexto, y está hablando de un hombre llamado Esteban. Esteban, un fiel seguidor de Jesús, un cristiano, un hombre que amaba a Dios. Entonces, a Esteban, ahora sí lo leo, lo sacaron en empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos. Ojo, ¿a quién? A un joven llamado, ¿quién? Saulo. Ahí está, un joven llamado Saulo. Es muy cierto entonces que este Pablo tenía un pasado, y empezando por su nombre, que era Saulo, y este hombre tiene un pasado tormentoso. Y déjame decirte algo: una de las cosas que podemos ver en este personaje es que él tomó decisiones importantes que tú y yo tenemos que tomar en nuestra vida igual. Él dijo: o voy a seguir en el pasado o voy a hacer algo con mi pasado. ¿Sale? ¿Sabes por qué? Porque si no arreglamos nuestro pasado, entonces el mismo pasado se puede convertir en un sentimiento de culpa. Y los sentimientos de culpa son terribles en la vida del ser humano. Terribles en la vida del ser humano si no los has arreglado, si no has hecho las cosas correctas. Entonces ese sentimiento se va a convertir en una losa que vas a estar cargando y cargando y cargando todo el resto de tu vida. Y yo no sé si algún momento de tu vida te has sentido muy cansado. ¿Sí? Entonces, a lo mejor hay que echarse una miradita al pasado. Porque hay cosas quizás que no has solucionado y que todavía te pesan. Vemos a este joven llamado Saulo. Allí empieza la vida de este hombre. Sin embargo, miren nada más lo que sucedió. Seguimos. Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Leímos el 58. Mientras lo apedreaban, Esteban estaba orando. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, ¿qué dice? Murió. Mataron a Esteban, que es el primer mártir del Nuevo Testamento. Ahora, fíjense bien, vamos a enfocarnos en este joven llamado Saulo. ¿Qué hizo?
Vámonos al capítulo 8, versículo 1. Aquí aparece en la pantalla. Y Saulo estaba allí. Fíjate, ¿pero qué hacía? Aprobando la muerte de Esteban. Este joven llamado Saulo, que estaba siendo testigo presencial de un asesinato, porque estaban matándolo, no hizo absolutamente nada. Es más, consentía, aprobó, estuvo de acuerdo. Quizás algunos dijeron, ¿qué le hacemos? ¿Lo apedreamos? Sí, a lo mejor él fue el primero en agarrar la piedra y órale, vamos a darle. Porque estaba consintiendo, estaba aprobando a este hombre. Pero no se quedó nada más allí, sino que la vida de Saulo siguió más y su corazón se llenó de negro y se entenebreció. Y miren qué más hace en el versículo 3, el capítulo 8. Saulo por su parte, fíjate, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los llevaba ¿a dónde? A la cárcel. O sea que Saulo no empezó en ese momento a hacer las cosas indebidas. Según el versículo 3, es que ya estaba haciendo cosas que no debería de hacer. Estaba persiguiendo, estaba correteando, estaba agarrando a las personas que eran cristianas, aquellas personas que tenían a Cristo en su corazón, y las arrastraba y las sacaba de sus casas y les metía a la cárcel. ¿Entiendes la vida de este hombre o de este joven? Saulo era un anti-Jesús. Escucha esa palabra. Era un anticristiano. Odiaba el cristianismo, perseguía el cristianismo, perseguía a las personas, consentía en la muerte de las personas. ¿Te das cuenta? ¡Wow! No te habías imaginado que Pablo era así, ¿verdad? Pero sí, así fue. Es más, fíjense, hasta él mismo lo está diciendo. Miren, seguimos. No solamente estaba contento con lo que estaba haciendo. Miren, vámonos al capítulo 9. Es impresionante lo que este joven estaba haciendo. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, ay, Dios mío, se presenta al sumo sacerdote y le pide cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén. ¿A quiénes? A todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o fueran mujeres. O sea, no solamente estaba contento lo que hacía ahí en Jerusalén, que era demasiado, pero dijo, ¿saben qué? Ahora sí que vamos a ensanchar nuestras tiendas, ¿no? Y vámonos a más, y vámonos a más, y vámonos a más. Va con el sumo sacerdote, oye, dame a esto, dame permiso, dame cartas para que yo vaya a otra ciudad y agarre a todos estos, a todos los del camino, porque así les llamaban a los cristianos. Antes de llamarlos cristianos les llamaban los del camino, porque se en un camino llamado Jesús. Entonces ahí está. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Va, adelante amigo, vamos, échale, estás haciendo muy bien, Saulo, hazlo, sigue, hazlo, tienes mi permiso. Y ahí va este joven haciendo las cosas. Yo puedo decir que este muchacho llamado Saulo estaba sinceramente equivocado, porque todo lo que estaba haciendo lo hacía con ese fervor, ¿sí o no? Con ese entusiasmo. Obviamente todo era equivocado, pero él no sabía. Él estaba sinceramente equivocado, estaba cegado. Entonces Pablo lo da como un testimonio. Fíjense, él dice, no, pues no es cierto, no fue eso. No, hasta el mismo Pablo reconoció lo que hizo y dejó plasmado su testimonio en el capítulo 26, versículo 10 y 11 del libro de los Hechos. Eso es precisamente lo que hice en ¿dónde? En Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos hasta obligarlos a blasfemar. Mi obsesión, dice Saulo, contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. ¡Wow!
Ahora, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Yo sé que el hubiera no existe, ¿estás de acuerdo? Pero vamos a decir esa palabra por el contexto de lo que estoy compartiendo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se queda en su pasado? Oye, lo que sí. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo se hubiera quedado aprisionado de su pasado? Híjole, ¿qué podemos pensar? No hubiera hecho nada de lo que hizo. No hubiera sido un fiel seguidor de Jesús. No hubiera escrito los libros de la Biblia que han sido de bendición para tu vida y mi vida. No hubiera viajado. No hubiera sido un misionero. ¿Quién sabe dónde estarías tú? Porque gracias a este joven o a este hombre llamado Pablo, tú y yo conocemos del Evangelio. Porque en uno de sus viajes llegó a Roma y de Roma se vino el Evangelio por la parte de arriba del norte del continente americano y luego de ahí bajó ¿hacia dónde? Hacia nosotros. ¿Te das cuenta? Pero en ese contexto de su vida, este joven hizo algo que tú y yo tenemos que hacer tarde o temprano. En los momentos más difíciles de su vida, entonces Saulo tuvo que tomar una decisión. Y fue la mejor decisión de su vida. ¿Cuándo sucedió? Cuando iba camino a Damasco. Eso me lleva al segundo punto. Ya vimos su pasado tormentoso. Ahora vamos a un segundo punto donde vamos a ver la decisión que tomó ese joven llamado Saulo. Y entonces el número 2 es una conversión genuina. Una conversión genuina. Capítulo 9 del libro de los Hechos, que ya vimos en los primeros, dice que ya iba camino ¿a dónde? A Damasco. ¿Y qué iba a hacer en Damasco? Agarrar otra vez a los del camino y vámonos. En ese momento, versículo 3 al 5, fíjense lo que sucede. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él, o sea, Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. En un momento crucial en la vida de este joven, porque iba decidido a seguir haciendo lo que estaba haciendo en Jerusalén, lo iba a hacer en Damasco, en otra ciudad. En ese ínter tuvo un encuentro, tuvo que tomar una decisión, llegó a una encrucijada, escuchó una voz y luego responde a esa voz. Pero eso no es lo de menos. Tú puedes escuchar la voz de Dios y puedes tomar tu camino hacia adelante o hacia atrás, o darte a la izquierda o verte a la derecha. Tú puedes tomar una decisión. Él se quedó allí, escuchó la voz, respondió al llamado y dijo: bueno, ¿quién eres? Y entonces le dijo: entra a la ciudad. La decisión ahí estaba, en sus propias manos. Entrar, continuar o irte ¿qué? Hacia atrás. Ahí está el asunto. Ahora, ese testimonio, si usted no tiene nada que hacer durante esa tarde, Pablo lo repite precisamente en ese pasaje de Hechos 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, porque da testimonio de lo que ha sucedido en su vida. Escucharon el testimonio algunos que llegaron temprano, escucharon el testimonio de nuestra amiga Denise. Una vida antes, un momento crucial y una vida después. Una vida antes de tener a Jesús, un momento donde tomas una decisión por Jesús o no,
y una vida después. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo mismo. Saulo, una vida tormentosa, un pasado tormentoso, llega a un punto crucial en su vida donde él tiene que tomar una decisión. Aquí estamos y aquí estás. Ahí está tu pasado. Aquí estás hoy. Ahí está tu pasado. Aquí estás hoy. Hoy. No pienses en el mañana, porque mañana no existe. Piensa en tu hoy. Por eso estás aquí. Por eso Dios puso en tu corazón el querer para estar aquí. Para ver qué vas a hacer ahora con tu pasado. Pablo estuvo aquí, en su hoy, en su hoy. A veces nos sentimos tan atrapados en nuestro propio pasado que muchos llegan a decir, es que yo no voy a poder cambiar. Es que esta adicción es tan fuerte que nunca la voy a poder dejar. Es que esto que hice ni Dios me lo va a perdonar. Pero eso es lo que tú crees. Porque sigues atado a tu pasado. Sigues atado en todo lo que te hicieron creer. Hoy es el momento donde tú puedes tomar de una vez por todas la mejor decisión de tu preciosa vida. La mejor decisión, el día de hoy. Puedes dejar y aprender de tu pasado y dejar tu pasado donde tiene que estar. Si ustedes leen todo el capítulo 9, se van a dar cuenta que Saulo entró a la ciudad. Fue a la casa de un hombre. Quedó ciego. Después de 3 días, Dios le regresó la vista. Y él empezó a levantarse y empezó a dar testimonio de lo que había sucedido. Pero déjenme decirles algo. La respuesta de todos los demás hermanos y amigos dijeron, no, este es aquel muchacho que está matando a la gente y que está metiendo a todos los cristianos allí a la cárcel. No le crean, no le crean. Y muchos dudaron de esa conversión. Muchos dudaban precisamente de ese encuentro con Dios a través de Jesús. Por eso Pablo, en esos capítulos, en el 9, en el 22 y en el 26, da testimonio de lo que había hecho. Un antes y sucedió esto. Y ahora soy esto. Te digo una cosa con todo mi cariño. Cuando una persona es tocada por el poder de Dios, no lo puede ocultar. No lo puede ocultar. Por eso si ves la historia en el capítulo 9, cuando recobra la vista este hombre, cambió. Y empezó a hablar de Jesús. Empezó a hablar de esa persona que él estaba persiguiendo. Y Dios hizo una obra maravillosa. Entonces déjame decirte algo. Uno de los errores más graves que yo he cometido en mi vida es que los primeros o el primer año de mi vida cristiana la viví como agente secreto, donde solamente Dios y yo sabíamos que éramos cristianos. Nadie sabía que yo era cristiano. Pero descubrí que no hay cristianos de la secreta. Porque o lo secreto mata la condición de cristiano, o lo cristiano mata la condición de secreto. Por eso digo, y por eso veo en la vida de Pablo, ahora Pablo, un hombre con un pasado tremendamente horrible, espantoso. Llegó un punto en su vida que tuvo un encuentro con Dios y no fue el mismo. Algo sucedió. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y sigues atado en tu pasado, entonces no has trabajado tu pasado. Por eso les queremos invitar, como parte de la iglesia, como parte del ministerio del Centro de Cuidado a la Familia y del ministerio de Yo Ayudo de la iglesia, próximo miércoles, 8:30 de la noche, vía Zoom, una mesa redonda con el tema
cerrando ciclos. Porque si sigues con eso atado en tu pasado, es que no has cerrado ¿qué? Ciclos. Miércoles 8:30 de la noche les vamos a enviar el ID para que se conecten. Va a ser la reunión del miércoles del Campo Lomas Verdes, súper rapidísima, de 8:30 y se acabó, para que nos unamos a la conferencia. ¿Estamos? ¿Ok? Saulo tuvo que hacer eso. Y entonces eso me lleva al tercer punto. Ya vimos un pasado, ya vimos un tiempo, una conversión. ¿Y qué sucede? Número 3, una transformación gloriosa. Una transformación gloriosa. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 20 y versículo 21. Y enseguida, ojo, y enseguida, ¿qué dijo? A ver, yo pensé que era y enseguida siguió haciendo lo que estaba haciendo en el pasado, ¿sí? No. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? O sea, todavía como la gente dice, no le creas, ¿no? No. Y enseguida. Pasado, conversión en un presente, y al otro día, transformación. ¿Estás de acuerdo? Una transformación gloriosa. Ahora, déjame decirte que esta palabra es una de las palabras más exquisitas de la Biblia. La palabra transformación es una de las palabras más hermosas que puede haber en la Biblia. La palabra transformación. Y eso me hace pensar en el video. ¿Vieron el video? De un gusano. Y muchos, ¡ay, el gusano! ¡Qué feo! ¡Qué guácala!, ¿no? Pero después ese gusano pasa un tiempo ahí metido en ese capullo. Y entonces salir dentro de ese capullo, ¿qué pasa ahí? Hay una transformación. En pocas palabras, es la metamorfosis de ser un gusano, proceso llamado metamorfosis, y se convierte ¿en qué? En una mariposa. Cuando ves un gusano dices, ¡ay, qué feo! Cuando ves una mariposa, ¡ay, qué bonita! ¿Sí o no? La verdad, sí. Gusano no la quieres agarrar, pero una mariposa te encanta. Hay un proceso, y eso es lo más hermoso. La mariposa nunca se creyó ser gusano. La mariposa fue un gusano, ¿estás de acuerdo? Fue un gusano, feo gusano, pero no se quedó allí. Ay, es que ya antes yo era un gusano. Ay, es que yo era feo. Ay, es que la gente no me veía. No se quedó en el pasado. Vino un proceso de transformación y ahora disfruta ser ¿qué? Una mariposa. Eso es lo que sucede. Hay una transformación completa. En la vida de Saulo, que tenía un pasado tormentoso, llegó a un encuentro con Jesús y ahora tuvo una transformación completa. Y eso es lo que tiene que suceder en tu vida y en mi vida. Por eso Pablo dice que enseguida empezó a compartir de ese Jesús que era el Hijo de Dios y que es el Hijo de Dios y que tiene el poder de cambiar vidas. Y esa es la idea. Por eso digo, no puedes hacer nada con tu pasado, pero sí puedes aprender de tu pasado y hoy puedes tomar una decisión en ese momento para poder transformar tu vida, como la vida de Saulo, un anticristiano, un antijesús, y convertirse en un misionero, en un hombre que proclama el nombre de Jesucristo, un hombre que ha sido de bendición para tu vida como la mía y la vida de millones y millones y millones de vida. Por eso él mismo da testimonio de este cambio. Allí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14 dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró ¿qué? Digno de confianza al ponerme a su servicio. Versículo 13, fíjate la palabra que dice. ¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿Qué implica anteriormente? Pasado. En mi pasado, ¿qué dice que era? ¿Qué? Blasfemo, perseguidor, insolente. Y bueno, yo creo que hubiera puesto más adjetivos calificativos, ¿no? Asesino, golpeador. Y podemos poner muchos más. Pero dice, anteriormente, esto era antes. ¿Y ahora qué dice? Pero, me encantan los peros en la Biblia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y yo actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¡Wow! Quiero decirte algo con todo mi cariño y todo mi amor. Si alguna vez has pensado que no vas a poder cambiar, esa es una vil mentira que viene del infierno. Porque Él quiere que sigas encadenado, que sigas siendo un prisionero de tus hábitos, de tu pasado. Pero hay aquí la buena noticia. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere algo mucho mejor para ti. Dios quiere que tu vida sea transformada y que tú seas un canal de bendición a muchísima gente. Que tú seas un misionero para Dios. Una persona que le pueda decir, sí, yo era esto. Sí, lo hice. Sí era esto. Sí era borracho. Sí era esto. Sí era aquello. Pero la gracia de Dios me alcanzó. Y ahora soy esta nueva persona. Y ahora como nueva persona me dedico a hablar de un hombre que puede cambiar la vida. Si lo hizo con un hombre llamado Saulo, ¿no crees que pueda hacerlo contigo y conmigo? Yo creo que sí. Porque sigue siendo ese poder. Y no es por tus fuerzas. Es por la gracia y el amor de Jesús a tu vida. Por eso estás aquí. No porque, yo voy a... No. Porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor para tu vida. A lo mejor has intentado muchas cosas para dejar allí, para tratar de arreglar tu pasado. Y no, te sigues atormentando por tu pasado. Hoy es el día. Hoy Dios te trajo a este lugar para que escuches este mensaje y puedas tomar una decisión sabia. En Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, no nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Quieres eso? ¿Te sigue atormentando tu pasado? ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a hacer una actividad antes de que cierren sus ojos. Allí enfrente de ustedes hay un post-it. ¿Ya lo vieron? De diferentes colores. Vamos a hacer dos cosas. Número 1. Si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón, porque el primer paso es invitar a Jesús a tu corazón, y hoy quieres hacerlo, pon tu nombre en el post-it, nada más tu nombre, yo, Sergio, y luego pon, invité a Jesús a mi corazón. ¿Ok? Esa es la primera cosa que quiero que aquellas personas que quieran hacerlo, lo hagan. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, entonces vas a poner allí tu nombre y vas a decir, si hay todavía algo en tu vida que no te deja seguir avanzando y sigues teniendo ese recuerdo o esas cosas que no te dejan avanzar, escríbelo en una palabra, no puedes escribir todo. A lo mejor puedes poner una adicción, no puedo con esta adicción,
no puedo con esa situación. Y entonces lo escribes. Y escríbelo. Te voy a dejar ahí un minuto para que lo escribes. Cuando lo hayas hecho, yo te voy a invitar que vengas. Y vengas a la cruz de Cristo. Y pon ahí tu pasado. Y es lo que hizo Jesús. Cargó en la cruz tu pecado, tu pasado, para que hoy puedas ver y vivir de una manera diferente. ¿Amén? ¿Querrás hacerlo? Deja tu lugar y deposítalo ahí con Jesús.
Amén, así es. La gracia de Dios triunfó sobre tu vida, sobre tu pecado, sobre mi pecado, sobre tu pasado y mi pasado. Aquí está el pasado, tu pecado, ahí está en la cruz. Y Él es el único que puede darnos esa ligereza, esa limpieza. Recordemos que cuando Jesús muere derramó la sangre, y esa sangre dice ahí que tiene el poder para limpiarnos y perdonarnos. Él es el único. Ahora lo que nos toca a nosotros, acuérdense la palabra transformación. ¿Es un qué? Proceso, tiempo. El gusano no se convirtió en mariposa de la noche a la mañana, ¿o sí? No, es un proceso. Tenemos que esperar y tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso les invitamos a que usen los recursos de la iglesia. La iglesia tiene muchos recursos. Si tienes algún problema con adicciones, ahí tenemos a nuestro hermano Salvador, que está trabajando con adicciones. Si tienes algún problema con algún hábito, está nuestro ministerio de Celebremos la Recuperación. ¿Se dan cuenta? La iglesia tiene muchas oportunidades. Así que no te quedes solo. La iglesia está contigo para ayudarnos y acompañarnos en ese proceso. La iglesia, las reuniones de los domingos, las reuniones de los miércoles, los discipulados, las reuniones de mujeres, los grupos pequeños, nos ayudan en ese proceso de ¿qué? Transformación. Utiliza todos los recursos que Dios te ha dado para convertirte en una hermosa mariposa para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos entonces a recordar esa gracia